Get me out. Get me out. Take your time. Sunrise. The bricks of light. Like a fire. You got Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria General Adrián Castrejón del grado y grupo tercero B y venimos a presentar nuestro podcast. Nosotros somos Santiago Israel Olivares Salgado, Karina Santana Salgado, Armando Catalán Quiroz. Yureni Sánchez Vázquez. y bueno, venimos a presentar un podcast sobre el tema de trata de personas. Bueno, esto lo hacemos con la finalidad para informar a los jóvenes y concientizarlos sobre la trata de personas. Hacemos esto hacia las víctimas con todo el respeto, ya que son temas delicados que vamos a tratar y no nos queremos meter tanto en esto. Así que va a ser nuestro punto de vista. Vamos a hablar sobre ello y queremos expresarnos de la mejor manera de todo esto. Y lo vuelvo a repetir, esto lo hacemos con el fin educativo y con todo el respeto del mundo lo vamos a hacer. Este es el caso de Alison Vivas, una joven de 22 años que viajó hacia Cancún en marzo de 2017 para sacar a su mamá de la violencia física en la que vivían. Alison Vivas nació en Bogotá, Colombia, y era una persona de bajos recursos. Como era de bajos recursos, buscaba un futuro distinto para ella y su familia. Su papá era muy vago y era muy grosero con ellos, ya que sufría violencia. También su mamá, aparte de que ella era la que suplía los gastos de toda la casa. Entonces por eso tomó esa decisión. Todo esto comenzó a raíz de dos amigas. Bueno, ella conoció a sus amigas, ya eran amigas desde un principio mucho antes. Alison describe que se llevaba mucho con ellas, tenía muchas pláticas y sentían que eran como sus hermanas. Estas amigas son Lucía y, si no mal me equivoco, es ¿cómo es? Milena. Bueno, Milena, se va de Colombia a buscar un nuevo estilo de vida que le traiga beneficios a ella. Milena, entonces, empieza a presumirles a Alison y a Lucía este tipo de vida. ¿Cómo se los empieza a presumir? Bueno, al presumírselos se refiere a que les mandaba muchas fotos, incluso les hacía videollamadas en los lugares en que trabajaba. Alison cuenta que eran lugares muy grandes, ¿verdad? Muy fascinantes porque eran restaurantes y muy lujosos. Que pagaban muy bien y pues eran muy buenos. Eran muy buenos. Entonces aquí ella, Alison ve que ella está teniendo mucho éxito, está teniendo muchas cosas en común con se me olvida el nombre. Milena. Bueno, a Lucía y a Alison empiezan a darse cuenta que Milena también lo publica en redes y esto atrae más su atención. Entonces, Milena siempre todos los días le escribía a Alison a lo que cuentan la información en la que visitamos o las fuentes que visitamos. Cuentan que Milena le propuso una solución a Alison a sus problemas, ya que, como contó Cari, tenían muchos problemas, ¿verdad? Sí, con su familia, con su padre, ya que él era muy mal. Bueno, Milena le propuso venir a México, a Cancún, a trabajar en estos restaurantes. Alison al principio estaba muy impactada por esta respuesta porque, para empezar, Alison no tenía el dinero suficiente para pagar un boleto de avión de Colombia hasta México. Es más, ella cuenta incluso que ni siquiera tenía pasaporte. No tenía pasaporte. Entonces, ¿qué hace Milena para que Alison se vaya? Pues le tuvieron que pagar el pasaporte, ahí le ofrecían un trato en donde era, si no mal estoy, 147,000 pesos, se le añadía una deuda, o sea, le estaban dando un préstamo para que se fuera. Bueno, esto que decía, le tenían varias condiciones a Milena y, le tenían varias condiciones a Alison. ¿Cuáles eran esas condiciones? Las condiciones que era después de llegar al trabajo, era pagar lo que le habían prestado para el pasaporte. Su deuda, que era muy grande, para ella era muy grande. Y esa deuda iba aumentando cada vez con cualquier cosa. Pero bueno, eso es más adelante a la historia. A lo que ahorita estamos diciendo es que Milena entonces le propuso pagarle su boleto de avión, lo que contó Cari,
y lo que también Armando, Cari nos comentó que ella le pagó el avión y la deuda se iba haciendo más grande, lo que dijo Armando, con más cosas, pero ya llegando a México. Bueno, ¿qué es lo que hace Allison? Allison cuenta que su mamá era muy sobreprotectora con ella, ya que le tenía mucho miedo a, pues no lo quiero decir en forma tan explícita, pero a la mafia, porque en Colombia pasaban por una situación, en Bogotá sobre todo, una situación muy delicada y tenía mucho miedo. Incluso dice que si se tardaba más de 20 minutos en la tienda, su mamá ya le marcaba o estaba muy pendiente a ella. Entonces Allison se la hacía como muy sorprendente, o que su mamá pues no se diera cuenta cuando ella se escapó. ¿Cómo se escapó ella? Milena le propuso algo, tuvo varias opciones. Cuando le mandó mensaje, porque como se comunicaban, Milena le dijo que grabara un video sencillo. Cuenta Allison, este video decía que cómo se llamaba, con quién vivía, cuánto ganaba o qué, y qué eran sus metas. Pues tal, Allison hace este video y se lo manda a Milena, ¿no? Allison cuenta que Milena le tardó mucho en contestarle, y hasta como 2 semanas, entre 2 semanas, una semana, Milena le vuelve a decir que ok, está bien. Ahora le va a mandar le tiene que mandar otro video, bueno, otra evidencia donde Allison tiene que tomarse fotos o videos en bikini. Y pues Allison no se da cuenta todavía la magnitud de las cosas, porque se le hizo algo muy normal, o sea, se le hizo algo muy, o sea, casual, fuera, o sea, nada, amigas, pues. ajá, nada del otro mundo. O sea, ella no pensó cosas malas, ella pensó positivamente. Ajá. De hecho, algo que también le pareció muy sospechoso fue que los del aeropuerto, los que estaban encargados pues de ese trato, les dijeron que tenía que dejar su pasaporte. Entonces ahí sí empezó a tener dudas. Bueno, después estamos en Colombia. Después, de mandarle estos 2 videos, Allison acepta que sí. Al día siguiente, porque cuenta que entre años de 2017, los pasaportes en Colombia era de qué tipo, porque ahora en la actualidad los pasaportes tienes que hacer una cita con mucha previa, o sea, con mucha anticipación. Y dice Allison que eso no era así en 2017, porque fue en el año que transcurrió esto. Fue entonces que ella sacó de un día para otro el pasaporte, le dijeron tal cuánto, y esta deuda es lo que comenta Cari, que el pasaporte, esto lo vamos a hablar más adelante, más a fondo, el pasaporte se lo quitaron, pero nos enfocamos ahorita en lo que estaba pasando en Colombia. Bueno, entonces lo que pasa, Allison saca su pasaporte y cuenta que su mamá se iba a trabajar como de costumbre, y ella agarra lo que puede, ni siquiera escogió lo más básico. Le dieron unas indicaciones a Allison. Les dijeron que cuando fuera a Cancún pues tenía que decir que iba a visitar a su novio, que trabajaba en una mueblería. Pasó por el filtro número 1. Llegando al aeropuerto tuvo un problema con un tipo gordo. Sí. Ella cuenta que tenía cara de muy pocos amigos, y que incluso en el carro que lo trajo era una camioneta negra cerrada y que estaba casi al final del estacionamiento, donde casi nadie estaba, o sea, no había carros. Era un tipo, dice ella, que no tan amable, al cual lo apodaban la foca. Pues, bueno, cuenta que ella aproximadamente, este señor, la foca, la hizo esperar otras 3 horas más hasta que llegara otra muchacha. O sea que estuvo 8 horas, literalmente parada en el sol. Bueno, solo las 3 horas, porque dijo que estuvo, porque llegó como en la tarde. Dice que después de que llegó, o sea, llegando a México, llegó como a las 6 de la tarde, esperando a esta nueva muchacha, niña, porque dice que era niña. Esperaron 3 horas, y dice que la pasó muy mal porque hacía mucho sol, no tenía agua, y pues no sabía muy bien qué hacer. Ya pasando las 3 horas llega la puertorriqueña, era una puertorriqueña, y dice que era muy feliz, o sea, se le veía mucho la alegría cuando le hablaba. Decía que se sentía muy feliz, que iban a trabajar juntas, que todo iba a estar bien. Bueno, hasta ahí todo bien. Y ya de aquí, ellas se suben al carro, le ayudan a subir las maletas y todo, y ya de aquí el Foca los lleva a su lugar de destino. Foca la llevó a su casa, en donde era una calle donde estaba cerrada y solo podían acceder los residentes. Bueno, esta casa dice que no era una casa como de mala muerte o una casa fea. Esta casa dice que era muy lujosa y muy bonita. Este señor las deja en esta casa, y aquí conocemos a un personaje, a la persona que las iba a cuidar, o sea, ajá, conocieron a Angélica.
Angélica era la que les daba hospedaje y las cuidaba. Y ella Allison aprovechó para llamarle a su mamá y decirle que iba a estar en México trabajando por un tiempo. Pero después apareció un hombre y le entregó un contrato en donde ella no leyó bien por despistada. Entonces ese contrato decía que adquiría una deuda de 170,000 pesos, pero que les iban a pagar el viaje, la comida y el pasaporte. Entonces su pasaporte no se lo iban a regresar hasta que saldara la deuda, que según ahí calculaba que eran después de 6 meses, le habían dicho. Sí, qué gran deuda, la verdad. ¿Pero por qué no lo leyó? No, pues dice que fue un despiste. O sea, ella Creo pensó- que no estaba- pensó mal, creo que era más- de mala manera. ajá. O sea, ella pensó que era un trabajo digno y que no iba a ser así. Siento que estaba muy ilusionada y que tenía muchas esperanzas de este trabajo, ¿no? Ella quería sacar a su Sí. mamá de la violencia que Doméstica, ajá. Sí. sufría. Bueno, después de que firmara el contrato, que fue la peor opción que pudo hacer, al día siguiente, la persona, ¿cómo se llamaba la señora? Angélica. Bueno, con otras personas más les dieron, indicaciones de lo que tenían que hacer. Bueno, ¿qué pasó? Allison cuenta que primero, como era una casa muy grande y bonita, primero la metieron a una recámara, con varias camas también, un poquito más, como, bueno, una recámara normal, con una cama normal. Póngale. Y esa noche durmió bien, todo pasó bien. Ajá, al día siguiente ella cuenta que se lo fue como un día libre para procesar todo lo que estaba pasando, pues que se había ido sin decirle a su mamá nada. Incluso lo que no mencionamos es que este ese mismo día, en 2017, no sé si ustedes hayan o sus papás, cuando estábamos pequeños, nuestros papás compraban fichas o se ocupaban fichas que ponías en el teléfono y con eso hablabas a otros países o podías mandar mensaje. Bueno, eso es lo que hizo ella, le mandó mensaje a su mamá y le dijo que cómo era posible que se había ido, que sí estaba bien, pero que su mamá no estaba a gusto con la idea, o sea, la decisión tan drástica que hizo ella al irse. Bueno, transcurre el día en donde se toma el descanso y bueno, bueno, ese mismo día, les dan indicaciones de que tienen que llegar bien arregladas, maquilladas y eso se le empieza a hacer raro porque le dan un uniforme. El uniforme era muy llamativo. Y era de color blanco. Ella pensó que, o sea, sus primeras sospechas, bueno, ella no se quería hacer ideas malas, pensó que era por el calor o era de esos típicos, pues, uniformes que eran llamativos, Porque es tampón, o sea, ajá. pero eran demasiados llamativos y apretados. Bueno, ella cuenta que, por ejemplo, ni siquiera tenías, bueno, en las indicaciones que les dieron, aparte de la ropa y todo, ya no tenía zapatillas. Ah, sí. Ajá. Entonces ella le mandaba mensaje, se me olvida el nombre de las personas. No, a su amiga, la que la trajo a Cancún. Milena. Le mandó muchos mensajes a Milena. Milena creo que Y le hasta le ayudó. hizo videollamadas. Ajá, le hizo videollamadas y todo. Al final con la puertorriqueña, no sé muy bien el nombre de la puertorriqueña, pero sí, igual vivía en la misma casa que ella. Entonces dicen que pudo conseguir unas zapatillas y ya fue cuando empezó, su trabajo el día de mañana. O sea, ya al día siguiente. Su trabajo era horrible, pero pensaba que era pues un tipo como restaurante y pues, ajá, o sea, normal, que iba a trabajar como de mesera. Bueno, es que cuando entró incluso menciona que el restaurante estaba en una plaza muy concurrida. Exactamente. En la Plaza del Toro. Ah, en la Plaza del Toro. Ella iba a torear. Bueno, dice que estaba en la Plaza del Toro. En esta plaza, pues, estaba muy concurrida por turistas y por muchas cosas. O sea, había muchas personas, exactamente. No era así como de... Y bueno, al principio sus explicaciones fueron muy raras, o a lo que entendí, a lo que ella cuenta, primero, ¿qué era lo que hacía? Bueno, había como eran muchas muchachas y lo primero que se le hizo raro fue que no había hombres. O sea, no había hombres trabajando. O sea, eran puras mujeres, exactamente. No había Eran ningún solo... hombre. Como la primera señal, la sospecha. Pero ella no Ajá, pensó mal, exacto. exactamente. Pero fue, o sea, ahí va.
Lo interesante fue que como eran puras mujeres y eso se le hacía raro, Notar, pues, las mujeres se formaban por filas y estas eran escogidas por los hombres para que les sirviera un trago así. y quedarse hasta con ellas. Bueno, eso va más adelante. Como les decía, ya se formaban, o sea, ya estaban formadas muchachas que ya trabajaban en ese restaurante, ya estaban formadas. Y a Alison se le hacía muy raro porque, como les digo, no había hombres trabajando, solo había mujeres. Entonces ella veía que solo los hombres escogían a las escogían a ella, a las meseras, las escogían y cuenta que no se vendía como otro tipo de bebida, era más como lujoso, porque no vendían cerveza o otro tipo de bebida, solo bebían, ajá, como vino, champán, ajá, exacto. Entonces dice que cuando pasaban, Allison, veía que las mujeres decían, o los hombres, no, los hombres decían a las mujeres, quiero una ficha o quiero dos fichas y me das un trago y me das esto. Y a las mujeres les daban un líquido especial. No lo quiero decir tan explícitamente, pero creo que este líquido es para que sus hormonas puedan estar activas, se activen, para que tuvieran este contacto con los hombres. Pero ahí vamos a este punto. Y Allison se preguntaba de qué eran las fichas. Entonces, como siempre se la pasaba sentada, dice que le iba muy mal, que cada que iba a estar sentada no iba a poder recuperar nada porque haciendo los tragos de champán y todo eso como que iba saldando su deuda. Entonces, ¿qué hace ella? Lo que hace es preguntarle, porque ella se siente confundida, porque ella ya empezó a sospechar, Desde el Ajá. principio, exactamente. o sea, Ella empezó a confundirse porque pasaban las horas y pues veía muchísimas cosas de que, cómo se iban las La gente, vestimenta. la vestimenta. ajá, Exacto. y pues ya más o menos ella veía de qué se trataba el O sea, trabajo. ya tenía una idea de qué era lo que se trataba. Ajá. Y por eso, Bueno, entonces, por eso, ella preguntó a la mesera, bueno, no a la mesera, a la que preparaba las estaba bebidas, ahí, pues. ajá, a la de barra, preguntó qué estaba pasando, qué era el trabajo, y estaba otro señor que también trabajaba ahí, o sea, dice que era una organización muy grande, que otro señor dice, aquí hay otra pollita, aquí hay otra pollita, hay que educarla, y ese comentario hizo reflexionar a Alison y ya le explicaron que esas fichas son donde los clientes pagaban 1800 media hora. No, sí, en serio, 1800 media hora, ofreciendo pues estos servicios sexuales que ya daban. Este, entonces dice que dependían las fichas los precios y que si no llegaban a aumentar estas fichas, era más su deuda. Se iba aumentando cada vez. Ajá, se iban aumentando cada vez. ¿Tú, Catri, qué opináis? Pues que está muy mal y había muchas señales. De hecho, veía pues como sus compañeras se sentaban con los clientes y pues sí era raro. Aparte de que ellas en un momento le llegaron a explicar lo que hacían, pues le dijeron, nosotras aquí lo que tenemos que hacer, y le dijeron que se prestaban a servicios sexuales y que pues tenían que conseguir que el cliente se las llevara afuera. Entonces, pues ella ya no sabía qué hacer y ella comenta que pues estuvo volviendo a contactarse con Milena y aquí es lo que mencionó Cari. ¿Qué es lo que mencionaste tú, Cari? Sí. Que es que ya no le contestaba. Entonces, ¿ella qué hace? Vuelve a contactarse con Luisa. Luisa era su amiga. Luisa le dice que pues que iba a hacer todo lo posible por estar allá, que no se preocupara, que se iban a tranquilizar, que iban a sobrellevar esto, porque Luisa ya tenía todo planeado, o sea, ya también se iba a ir a México. Sí, exactamente. Y con todas las señales que le dio Alison, no sé por qué, o sea, eso está raro, no está raro, pero, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Eso está mal lo que dije, ¿verdad? ¿Cuál fue el Bueno, pensamiento? o sea, otra vez, eso cortas, ¿eh, Karen? Lo censura. Bueno, o sea, es que Luisa, o sea, es que, si ponte a pensar, Allison ya le estaba dando todas las señales a Luisa. O sea, Allison le decía lo que pasaba, le decía cómo las fichas, o sea, los champán, los precios, el contado, le decía todo. Y Luisa, ajá, y así, y todas formas, Luisa tomó el avión y se fue directamente para México, también ella. En vez de quedarse en su casa. Fue aproximadamente 15 días lo que tardó en llegar a México. Entonces ella, Luisa le cuenta que Milena
Milena estaba contactando a Luisa y le contó que pues Alison era una, así con esas palabras, que era una aguadita que se estaba acostumbrando, que no era cierto lo que le decía, que era mentira. Y pues Luisa creyó esto en parte ajá, con engaños la llevó a México. Antes de que ella supiera en lo que estaba metido, intentaron como que meterle miedo y así. Las personas que trabajaban ahí, como era el que controlaba la empresa, ¿cómo se llamaba? No se menciona el nombre porque Ajá, por privacidad no se menciona. menciona. Bueno, No se menciona. intentaron meterle miedo porque le dijeron que si salía a la esquina, pues que la iban a atrapar porque Me tenían está distrayendo. respaldo de la policía, estaban como aliados. La policía como que era mala, ¿no? Estaba de parte de ellos, entonces no podía salir. Entonces ella dijo, pues a quién le puedo contar si acá todos son malos, no sé. Entonces ahí dice que pues Angélica les tenía que decir al jefe todo lo que ellas hacían o decían porque estaban muy controladas, o sea, ese era un trabajo muy supervisado. Si ella quería salir a la tienda, le tenía que pedir permiso a Foca, al que lo apodaban. Entonces ella se tuvo que Pero no le estamos acostumbrar a dando vivir ahí, medio adaptar, porque dijo que de plano no podía hacer eso, que le daba mucho asco, que si por voluntad propia no lo hacía porque la tenían encerrada. Pero pues de todas formas se tenía que adaptar. Ella dice que se tenía que adaptar porque si no esa deuda iba a seguir esa deuda iba a seguir creciendo y pues jamás iba a ser interminable de pagar. ¿Ustedes qué opinan ante esto? A lo que vamos. En ese caso. En ese caso. En ese caso. No. ¿Qué opinas, Armando? No lo vamos a cortar. El podcast es eso. No hay cortes aquí. También quedó muy bien. Bueno, lo que yo opino es de que si, o sea, de alguien de nosotros estuviera en ese caso, pues la verdad sentiríamos mucho miedo y como que la falta de personas para que decirle lo que nosotros sentimos. Y claro, sería un trauma muy fuerte para nosotros porque es algo que no queremos hacer y es algo muy fuerte porque es sexualmente lo que está viviendo. O sea, imagínate exponerte así. Tienes razón, Karen. Sí, Los 3 trucos. Y también no confiar mucho en las amistades, o sea, hay algunas que sí te van a decir la verdad y algunas que pues no. Y también es de cero confiar como en personas virtuales. Ok. Yo O sí personas que no conoces mucho, pues. porque Para puedes ver una personas, cara que chicos, en si realidad tienen son amigos virtuales, De primero tienen que confiar en ellos y pues los conocen en free. Y no den cosas Información personales porque pues no sabemos qué puede llegar a pasar más tarde o si los pueden convencer de algo malo. menos a los que los conocen porque virtualmente. ese no es un primer caso de Hay amigos muchos. virtuales, o sea, hay demasiados, no solo es este. Corte. Pues sí, Se conocieron en la universidad. pero Ah, sí, cierto. Carta- Aclaramos algo. Se conocieron en la universidad. Lo de los No amigos deben de virtuales lo confiar. decimos. Era mentira. ¿Por qué me tienes amigos virtuales? porque también no se debe confiar en esas personas. O sea, aunque sean, o sea, aunque las conozcamos pues, personalmente, también no podemos dar información personal a cada persona que se nos cruce. Y mucho menos a personas que conocemos virtualmente. Bueno, pues regresando al tema, pues Alison tuvo que sobrellevar las cosas, y ella dice que incluso trataba de hablar más con los clientes, así, trataba de ser chistosa, pero lo que todas sus compañeras les decían, o lo que concordaban, era que Alison siempre tenía una cara de miedo, o sea, una cara de no, o sea, de muy pocos amigos, de que no creen. Chicos, ¿me están poniendo atención? Sí. Yo sí estaba. Ah, ella sí estaba. Bueno, entonces ella dice que Allison pues no quería casi trabajar en este turno, pero lo hacía y lo tenía que hacer, entonces contaba chistes, trataba de hacer conversación con los clientes y pues así fue. O sea, trataba de ser lo menos negativa. Ella pensaba positivamente. ¿sí? Había otra muchacha, no recuerdo el nombre de esa muchacha, pero dice que esa muchacha le contó que, porque Allison veía que esa muchacha trabajaba mucho, porque como Allison pues le daba miedo, no quería, siempre tenía una pues
negativa y es muy obvio por qué tenía esa energía. Es porque tenía miedo. Esa persona, la que dice que se movía mucho, que trabaja mucho, dice que apenas y no llevaba ni siquiera menos de bueno, no llevaba ni siquiera la mitad de ese pago del día. Sí, dice que esa persona, aunque hablaba e iba con los clientes, porque esta persona era como muy activa en este trabajo, o sea, esta muchacha, dice que ni siquiera la mitad llevaba, ni siquiera el cuarto creo que llevaba. Entonces lo que pues tranquilizó un poco a Alison es recalco, a Alison no le contó a su mamá. No, solo a la mamá le decía que cómo estaba, que si había comido, que qué había comido. Bueno, está aquí otra cosa. Este, el foca. También, Aquí es cuando van a la playa, ¿no? también Alison Vivas habló con una amiga que se llamaba Luisa. Su amiga, pues, Oye, la todo que el mundo conoció conoce a en la universidad. Sí. Ajá, y pues le contó todo lo que estaba sucediendo en lo que estaba trabajando. Le contó... Ay, ya. ¿Quién? Ya, Santiago. Ah, Bueno, Bueno, voy a No, hacer se una corta. interrupción corre, corre. porque sí le había dicho a su mamá, pero no le dijo de qué trataba el trabajo. O sea, ya no tenía comunicación con ella cuando estaba trabajando en el restaurante. Pero antes de irse le dijo que iba a México a trabajar, pero pues no sabía de qué trataba. O sea, sí le dijo que iba a estar ausente, pero no en qué. Entonces, lo que tranquilizó a Alison por un momento es que le avisaron que se iban a cambiar de local o se iban a inaugurar otro y este ya no iba a ser un restaurante, este iba a ser un bar o un antro, creo. Bueno, el punto es que les dieron un plazo de 3 días o un descanso de 3 días y en este día, pues, en estos 3 días conocieron la playa, dice que pues, fue como una forma de tranquilizar en el ambiente que vivía. Y Angélica, la persona que la cuidaba, este le cuenta pues sus experiencias también como ella y cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y Allison sospechaba mucho que, por ejemplo, iba caminando una persona cerca de ellos y al rato volví a ver y lo volví a ver muchas veces y Allison le cuestiona a Angélica por qué pasaba eso, o sea, le decía, nos están observando, nos están vigilando y Angélica le decía que sí, que todo el tiempo era la vigilancia, o sea, que todo el mundo escuchaba y sabía lo que decían. Dice que como ellas, como las demás, ella también vino por un trabajo, por ayudar a su familia económicamente. Y por eso Angélica terminó ahí. Angélica pues no trabaja, bueno, pero sí trabajaba, ¿verdad? pero subió de rango. ¿Así? ¿Así? Bueno, subió de rango, dice Yulo. Pero entonces en la playa pues esta le cuenta y bueno, en estos 3 días ellas conectan más, ¿no? Alison y Luisa. Y ya aquí pues a Alison cuenta que las únicas personas que no se llevaban tanto con esta, ¿cómo se llama? Con Angélica era con Luisa. Alison, a diferencia de Luisa, se llevaba más con Angélica. Y hasta dice que incluso no se caían bien. Que incluso tiene fotos de cuando fue a la playa. Entonces, Ya las habían cambiado a otro lugar para que trabajen en otra cosa, pero pues ahí pues ella volvió a recuperar la esperanza, se podría decir, porque llegó su amiga Luisa, la que se había ido a trabajar con ella. Entonces ella sintió un alivio, pero se dio cuenta de que no, ya no era el restaurante, sino era un bar que estaba muy alejado, estaba como a las afueras del Cancún. Entonces después de eso ella cuenta que como se la había pasado llorando, con eso sí ya pues, está alejado. El lugar se llamaba Las Bandidas y cuenta que era la imagen de un prostíbulo. Ella se dio cuenta muy rápido. o sea, ya no era como la imagen que nos vendían. ¿No? O sea, la del restaurante al principio, ¿no? Ya era un prostíbulo. ¿Sí se pronuncia? Sí. Prostíbulo. 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 Ujú. Dentro del mismo bar había cuartos para los servicios. Las mujeres daban entre 2 a 3 shows cada noche, en donde consistía bailar casi desnudas. Exactamente. Qué duro. En un tubo. Se bajaba una y se subía a otra, y así durante 12 a 13 horas. Ella nunca había bailado públicamente. Exactamente. Se ve que la chica no o sea, no sabía bailar. Exactamente. La sola idea de pensarlo le daban náuseas. Pero como con todas las cosas que ya había pasado, pues no tenía alternativa. Ajá.
Y aparte, así en una noche, lo máximo que ganaba era 500 pesos. O sea, tenía que pagar una deuda de, si no mal recuerdo, era de, ajá. Y pues, o sea, con 500 pesos una sola noche, todos los días, como que, o sea, era como algo infinito que no, o sea, sí lo podía pagar, ajá, pero le daban lo mínimo. Aparte de que era muy poco, pues aparte pues también se aumentaba su deuda con otras cosas más adelante. Con cualquier cosa se Les iba vamos a decir aumentando eso. su deuda. Ajá, por decir, si tomaba de una champagne, se le subía, lo que tenía que pagar, se le subía a 3,000 pesos más. O por ejemplo, si se enfermaba también o le pasaba algo, cualquier cosa. Cuando se- En una ocasión se enfermó y se le aumentó la deuda. Esto fue a causa pues de que tomó un champán que era una farsa, se podría decir, porque era un líquido rosa que se asemejaba al champán, pero era falso. Dice que era muy voluptuoso. Ajá, era Ah, con muchas se parecía. burbujas. Era para engañar a los clientes. Bueno, las bailarinas se lo tenían que tomar para promocionarlo y que los clientes lo compraran. Pero Y ella asumaba de que tanto tomar ese champán se le metió una bacteria y fue hospitalizada. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, como fue hospitalizada, su deuda creció muchísimo más de lo que ya estaba y eso trajo muchas consecuencias. Por los mismos Ajá, y gastos cuando médicos. salió del hospital, su deuda se Ya había aumentó. aumentado, exactamente. Sí, ya había aumentado. se tenía que quedar trabajando muchísimo tiempo ahí O para sea, salir. una deuda exactamente infinita. Y aparte si se volvía a enfermar, pasaba lo mismo. Sí. Bueno. Bueno, hasta aquí hay que dar una opinión. Como personas, bueno, como estudiantes, porque este es nuestro punto de vista también como personas y estudiantes. O sea, en estos momentos, que ustedes cómo pensarían si fueran ella? ¿O qué actuarían? ¿O cómo actuarían? ¿Sí? Yo creo que pues es que no hay otra salida por decir porque estaban, aparte de que estaban amenazadas, no podrían hacer otra cosa. No había otra escapatoria y pues no tendrían otra solución más que esperar a que Alguien los rescatara. viniera, porque si salían era arriesgar su vida porque Los estaban podían con la encontrar. policía, estaban aliados con la policía, entonces O sea, no era podían, vivir con miedo. no podían pedir ni ayuda ni a la policía porque pues era lo mismo exactamente. Si iban con la policía no iban a escapar de todo. Era difícil pues escapar de ese lugar. Sí, siento que vivía bajo mucha presión porque, pues, Todo lo que le pasó. sí, ella desconfiaba de ese champán porque como no tenía el mismo sabor, olor también a los otros, siento que Ella la sabía hizo que no era el desconfiar original, mucho. pues. Y siento que lo que pudo hacer en ese momento, bueno, no sé, nuestra adrenalina como personas es no tomárselo o luego Fingir tomar que se lo tomaba. o fingir que se lo tomaba o no sé, decirles que no quiero o no sé, o sea, buscar, aunque eso, Alguna forma de no aunque tomárselo. decir que no era la opción. Porque de todos modos se lo iban a Sí. dar, exactamente. Y bueno, Germán, que nos dé una respuesta. ¿Tu punto? Queremos esa respuesta. Trabajaban absolutamente todos los días desde 2 p.m. hasta la hora en las que lo recogían y era hasta en la madrugada. Ella, después del servicio, se iba a su recámara a bañarse y a vestirse de nuevo y a volver a salir al bar. Y muchas veces se sentía que estaba muriendo del asco y se sentía cansada y el cuerpo le dolía. Si el administrador veía que estaba sintiéndose mal, le ofrecía un tequila o una pastilla, pero eso de igual le subía la multa y pues le subía a más precio. Ajá, no se podía quejar. Ahí iban muchos hombres, pues, de mucho dinero y armados, así, para lo que se hacía. Entonces, ella vio como, y luego iban armados, y pues a ella le daba miedo, pero ella y sus compañeras tenían que hacer como que no habían visto nada. Aunque sí, aunque su vida estuviera en peligro, pues no sé. Entonces, después de esto, habla de que se llevaron como a 6 chicas, algo así, me acuerdo. Y duraron desaparecidas, no sé por cuántos días. Y cuando llegaron, pues estaban tatuadas con un sello que decía algo del cuerno de chivo vio a México. La verdad no sé qué significa eso.
si alguien sabe. Y aparte estaban muy golpeadas, entonces un Si alguien doctor, sabe, no sé de pónganlo en los dónde, comentarios. dictaminó que estaban violadas por ellos. Daba el micrófono. Después, una noche cualquiera como las demás, Allison estaba bailando. Era una noche normal. Cuando de la nada, entra un hombre en capucha con un arma y les dice, vístanse. Pues esto fue una sorpresa porque Allison estaba bailando, o sea, entró así nomás de la nada, ¿verdad? Y de hecho, ella estaba muy confundida, no sabía qué pasaba, pero después se enteró que era de la policía. Entonces empezaron a entrar, Empezaron a entrar en pánico y corrieron al camerino. Sí. Y cuando entraron ya estaban todas sus compañeras en fila por orden de los hombres armados. De hecho, ella dice que nada más agarró lo primero que vio y iba súper incómoda. sí, todas, bueno, no solo ella, ajá, ninguna sabía quién era y todas iban muy incómodas, ni siquiera les dieron, o sea, hasta ves los pros y contras de esto es que también, no las vistieron y, o sea, no las auxiliaron, o sea, así las trajeron como estaban. Pasados los minutos les dijeron que ellos eran las autoridades mexicanas. Sí. Después la llevaron en un bus. Ella expresa que era grandísimo. Grandísimo. Entonces todas iban subidas ahí, pero pues fueron a la policía, ¿cómo se llama? A la estación de policía y las tuvieron ahí Como- sentadas pues. Pero Y había ella como- cuenta que las trataron muy mal porque Sí. el calor rebasaba de los 40 grados y pues no les daban agua, no les prendían el ventilador, nada, las trataban súper mal. Entonces eso sí estuvo feo de su parte. Aparte de que iban vestidas incomodísimas. Y aparte eran como 35 Sí, mujeres. eran muchas personas. Con respecto al calor tenemos ventiladores, pero se siente muy caliente. Hace mucho calor, chicos, ¿eh? No manches, se siente bien caliente, ¿no? Muy hot. Bueno, regresando al tema, pues, ¿qué pasó? Ah, bueno. Después las llamaron y fueron a declarar, La estación de policía. ajá, fueron a declarar una por una de todo lo que estaba pasando y pues ellas comentaron lo que pasó. Y ahí ocurre lo de la deportación. Que fue cuando la deportaron por ser colombiana. Ahí duraron 12 días durmiendo, ¿no? Sí, creo que sí estuvieron. Ajá, 12 días durmiendo en una celda mientras esperaban su libertad. Y ella cuenta que no sabe si el proceso migratorio fue igual para todos de feo, porque para ella la trataron horrible. Aparte de que cuando la subieron al avión, ella dice que no era un avión Que normal. las sillas iban muy pegadas. Exactamente, estaba súper feo. O sea, el avión estaba como de clase muy baja y estaba súper No, es incómodo. que no siento que sea. Es que no siento que sea como un avión de clase baja, siento que era más como militarizado. Porque dice que estaban pegados, o sea, los asientos. Como de guerra, se lo ponen a pensar, los que están así. No, los De que están hecho, antes de subirla al avión la tenían en una celda de cárcel, entonces fue pésimo el trato que tuvieron. Y aparte de que cuando la subieron al avión, pues traía una ropa que no sé, o sea, no estaba cómoda, nada, todo feo. Y pues ella la pasó muy mal. así. Sí. Al salir del avión de Bogotá había demasiados periodistas. Ella se trató de cubrir la cara, pero pues aún así Lo reconocieron y pues la grabaron. Y si no fuera por su familia, estarían hasta en las noticias. Sí, exactamente. Y ese día empezó largo y doloroso. Proceso y procesar que, también le había pasado. Bueno, Cuando llegó a la casa de su mamá, no Ella preguntó, no le comentó nada de no eso. le preguntó nada o sea, no fue al tema. Solo, o sea, no le preguntó nada. Como que tuvo valor, todos chicos sentaditos así. tuvo valor y le contó a su mamá finalmente la historia y la hizo públicamente. Ya habían pasado 2 años, Sí. 8 años. Bueno, realmente para ellas fue un proceso muy doloroso porque es un proceso de aceptación por parte de sus papás y por parte de ella. Y pues de todo corazón espero que se haya recuperado de esa situación porque sí siento que fue muy doloroso en su vida.
Y bueno, creo que con esto cerramos este tema. Esperamos que les haya gustado lo que les pudimos dar o lo que pudimos platicar. Ajá. Acerca del tema de esta muchacha. Y de pues no confiar en las amistades que pues, No las conozcan mucho. que no sean amigas de toda la Y vida. mucho menos pasen cosas personales. ¿Qué hubieran hecho antes o qué hubieran actuado ante esta situación? O sea, si lo hubieran, me refiero a que sí. Desde el inicio, o sea, les hubieran creído realmente. Yo no les hubiera creído porque pues es un tema muy, ¿cómo se podría decir? Muy difícil viajar aparte a otro país y dejar a tu mamá. Y Yo creo aparte que no decirle, comentarle sobre la situación. O sea, esconder El motivo por el que se iba. Porque qué tal si tu mamá hubiera... pues sí, va a pensar que está. Entonces, pues yo siento que no es bueno confiar tanto en las personas que no conocemos realmente. Ella tuvo que ver cómo era su personalidad antes de actuar. Tuvo de que esa vivir manera. eso para darse cuenta de que algunas amistades no son muy buenas. Sí, Sí. y que no es lo mejor confiar en todos. Exactamente, no es bueno confiar en todos. Pues eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Este es un proyecto de parte de la materia de formación cívica y ética y esperamos que les haya gustado a nuestros compañeros que les también de haya clase agradado y este a la tema, maestra. Ujú. que les haya gustado y que hayan intentado comprenderlo. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Esto fue ¿Cómo todo. nos despedimos? Esto fue sin censura. Esto fue... Tom. 1, 2, 3. Y esto Fue Fue sin sin censura. censura. Me gusta más la primera. Perdón, Cari. Ya hacemos lo de... Pues ya hay que hacer los videos de promoción. Sí, o sea, los tenemos que subir. ¿Qué día? denle like y comenten y Compartan. Y suscríbanse a nuestro y suscríbanse a canal. nuestro denle canal. like. ¿Cómo se va a llamar nuestro fandom? Se va a llamar Los Chicos Se nos Capibaras. Cari, sí, pon.